Buenas, vamos a dar inicio a nuestra clase. El día de hoy vamos a estar viendo y hablando sobre lo que es intercambio de gases entre el oxígeno y el dióxido de carbono. También hablaremos sobre el coeficiente de ventilación-perfusión. Vamos a estar hablando de algunas alteraciones sobre el coeficiente de ventilación-perfusión cuando tengamos un coeficiente de ventilación-perfusión de cero, que se conoce como shunt alveolar o también cortocircuito, o cuando tengamos un coeficiente de ventilación-perfusión infinito. Entonces, vamos a dar inicio a nuestras clases. Nosotros ya miramos el primer tema sobre lo que fue la ventilación. Y la ventilación consistía en ingresar aire desde la atmósfera hacia nuestro alveolo. Luego, la siguiente etapa que viene posterior a la ventilación sería la difusión, o sea, el intercambio de gases, donde el oxígeno va a pasar del alveolo a la sangre pulmonar y viceversa, el dióxido de carbono va a pasar de la sangre pulmonar hacia el alveolo. A eso se le denomina difusión. El término difusión nosotros ya lo manejamos, es simplemente el movimiento aleatorio en todas las direcciones de las moléculas que van a atravesar la membrana respiratoria y también los tejidos adyacentes. En este tema, chicos, lo que es la fisiología respiratoria, no es solo importante tener en cuenta el término de difusión, sino también hay que hablar sobre la velocidad de difusión. Entonces, como le mencioné, la difusión, ¿verdad? Ese término desde que lo miramos la fisiología celular durante el primer semestre, le quedó claro que la difusión, ¿verdad?, va a favor de un gradiente. Vamos a estar hablando de concentración también, porque favorece a la difusión y la difusión pues nos requiere de energía. En este caso, muchachos, ¿verdad? Para que las moléculas del gas se estén movilizando libremente en todas las direcciones, necesitan de una energía cinética. Esa energía cinética es producida propiamente por el movimiento de las moléculas. ¿Ya? Entonces el mismo movimiento, el mismo desplazamiento de las moléculas generan esa energía cinética y esto favorece que se desplacen de una dirección a otra. En este caso, muchachos, aquí pueden ver un recipiente. Aquí hay dos extremos, hay un extremo A y un extremo B. Si yo les preguntaría qué extremo tiene mayor concentración, ustedes me elegirían el extremo A, porque ahí podemos ver que hay mayor cantidad de moléculas y esto favorece a una mayor concentración. Mientras el extremo B, miramos unas pocas moléculas, hay una menor concentración. Entonces el término de difusión es muy importante porque es proporcional a la concentración de moléculas que hay de ese gas. Entonces nos vamos a desplazar de una mayor concentración a una de menor concentración. Es decir, que vamos a favor de un gradiente. También aquí podemos ver la velocidad de difusión. Ya cuando miremos que las moléculas van de mayor a menor concentración, pueden ver que la velocidad de difusión es mayor. ¿Ya? Entonces esto es muy importante y hay que tener en cuenta que todo va casi de manera proporcional. A mayor concentración, mayor difusión y mayor también velocidad de difusión. Pero ¿qué pasaría si al contrario, si las moléculas se movilizaran del extremo B hacia el extremo A? Ahí pueden ver que tenemos una flecha muy pequeña, ¿verdad? Esto quiere decir que la velocidad de difusión también disminuye. ¿Ya? Entonces, quedó claro en esa parte. Cuando tengamos mayor concentración va a haber mayor difusión y mayor velocidad también de difusión vamos a tener. Claro que vamos a estar hablando de otros factores que van a favorecer la difusión y unos factores que son inversamente proporcional. ¿Ya? Muy bien. Aquí pueden ver las presiones gaseosas. Nosotros ya hablamos sobre las presiones cuando hablamos el tema de ventilación. Hablamos de la ley de los gases, hablamos de presiones parciales y dijimos que las presiones son producidas por los choques múltiples de una molécula o de una partícula contra una superficie dada. Eso es, ¿verdad?, lo que va a generar la presión, los impactos múltiples que va a estar ocasionando esa partícula en cualquier superficie. Como estamos hablando del sistema respiratorio y tenemos gases, ¿verdad? Estos gases
que van a pasar por las vías respiratorias superficiales, van a estar en el alveolo, van a estar ocasionando impacto en cualquier momento dado, y la suma de ese impacto te van a dar una presión parcial. Nosotros dijimos que cada gas genera su presión parcial: el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, el agua. Cada uno de ellos, ¿verdad? Sus moléculas están chocando de manera continua. Esto hay que tener en cuenta: la composición del aire, quién tiene mayor concentración. Entonces, ¿por qué? Porque ahí va a ir relacionando las presiones parciales. Vamos a saber quién de los gases tiene mayor presión, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir: las presiones son ocasionadas por los múltiples impactos de las partículas en cualquier superficie. En la fisiología respiratoria, estos gases que van a pasar por la vía respiratoria, valga la redundancia, y también las que se encuentran a nivel alveolar, sus partículas van a estar chocando contra la superficie en cualquier momento dado. La suma de ese impacto te va a dar una presión parcial. Y aquí hay que recordar cómo está compuesto el aire. El aire está compuesto por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y agua. Y hay que saber quién de esos gases tiene mayor concentración, ¿ya? Porque el que tiene mayor concentración va a estar generando mayor presión parcial, y así sucesivamente. Y la suma de todas esas presiones parciales te va a dar, ¿verdad?, una presión en manera general, que es la presión que nosotros nos encontramos a nivel del mar, que es de 760 milímetros de mercurio. Entonces aquí caemos, ¿verdad?, sobre la composición del aire. Dijimos que casi, ¿verdad?, el 79% del aire que nosotros, ¿verdad?, metemos en la atmósfera hacia nuestros pulmones está constituido por el nitrógeno, y el 21% por el oxígeno. Casi el 1% son otros gases como el agua, el dióxido de carbono. Ya casi no suman en esta parte. Donde hay mayor predominio son entre el oxígeno y el nitrógeno, siendo el nitrógeno el que tiene mayor concentración. Entonces tenemos que saber nosotros a cuánta es la presión que nos encontramos a nivel del mar, que es de 760 milímetros de mercurio. Una vez que ya sabemos que la presión que nosotros estamos sometidos a 760 milímetros de mercurio, entonces cuánto está aportando el nitrógeno, que es el 79, y cuánto está aportando el oxígeno, que es 21% en esta presión. El 79% viene equivaliendo casi 600 milímetros de mercurio, y el oxígeno, el 21%, viene equivaliendo, ¿verdad?, 160 milímetros de mercurio, lo que daría como resultado los 760 milímetros de mercurio. Estos, ¿verdad?, esta presión, ahí pueden ver, tenemos un barómetro en esta imagen. Pueden ver que un tubo, dentro del tubo hay un mercurio, ¿verdad? Hay mercurio, y pueden ver que en la parte superior se encuentra cerrado y en la parte inferior se encuentra abierto. Entonces, cuando entra la presión atmosférica, el mercurio se moviliza y marca una presión de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. ¿Ya? Y aquí están los que mencionamos, cómo está distribuido, ¿verdad?, estos 760 milímetros de mercurio. Hay que ver las concentraciones de los gases, porque la concentración va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque si tengo una concentración muy poquita, en este caso ahora tengo un alveolo, tengo unas cuantas moléculas, voy a tener un gran espacio, y los choques, ¿verdad?, no van a ser tan continuos. En cambio, si tengo otro alveolo y tengo una mayor concentración, ¿verdad?, tengo demasiadas moléculas de gases, voy a ocupar casi el espacio, y los choques van a ser muy continuos, que va a estar chocando, ¿verdad?, impactando las moléculas contra la superficie, ¿verdad? Todos esos múltiples impactos te va a estar dando una presión parcial, y ahí puedes ver la presión que está generando el nitrógeno, 600 milímetros de mercurio, y el oxígeno está generando 160 milímetros de mercurio, lo que nos da nuestra presión. Y esto se relaciona con la ley de Dalton. La ley de Dalton es la suma de las presiones parciales de manera individual que está generando un gas de manera independiente. Aquí tengo una presión 1, que puede ser el nitrógeno, aquí puede ser la presión 2, que es el oxígeno, y así sucesivamente. La presión 3, el dióxido de carbono, la presión 4, el agua, y la suma de todas estas presiones te va a estar dando la ley de la presión, ¿verdad?, general, que nosotros conocemos como la ley de Dalton. Muy bien. Ahora hay que determinar
¿Qué otros factores también se relacionan o a las presiones parciales de los gases? Ya nosotros hablamos que uno de esos factores que determinan la presión parcial es la concentración. Entre mayor concentración, mayor presión parcial. Ahora hay otro factor muy determinante que sería el coeficiente de solubilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que relacionar la ley de Henry, porque hay gases que están disueltos en un líquido. Y estos gases que están disueltos en un líquido, que puede ser el agua, están generando su propia presión parcial. Entonces aquí pueden ver en este cuadro negro que dice que algunas moléculas son atraídas tanto física y químicamente por moléculas del agua, mientras otras son repelidas. Es decir, que si yo tengo agua, ¿verdad? Y voy a poner una molécula, un gas como el helio, y el helio quiere disolverse en el agua, principalmente tiene un coeficiente de solubilidad, el helio, muy bajo. Ya, es muy bajo. El helio inicia ejerciendo una presión 1 y sus moléculas no pueden disolverse. Aumenta su presión, puede aumentar la presión a 2 y así sucesivamente, o una presión 5 puede aumentarla. Y hasta este momento unas cuantas moléculas van a poder pasar. Unas cuantas, no todas. Entonces pueden ver que esto hace, cuando tenemos un coeficiente de solubilidad muy bajo, pues muchas moléculas no pueden difundir, aunque ellas eleven su presión parcial, son unas cuantas que pasan. Mientras el dióxido de carbono, ¿verdad? El dióxido de carbono tiene un coeficiente de solubilidad muy alto, 20 veces más soluble que el oxígeno, con una presión 1, ¿verdad? Inicial, con una presión inicial, puede pasar sin dificultad y todas sus moléculas pueden disolverse y generar su propia presión parcial. Entonces esto es muy importante tener en cuenta también en relación a las presiones parciales. Tiene que ver con la concentración y el coeficiente de solubilidad. Ahí tenemos, ¿verdad?, que algunas moléculas que son atraídas pueden disolverse sin generar tanta presión, mientras hay otras que son repelidas, tienen que aumentar su presión para poder disolverse. En ese caso, ¿verdad?, que te puse como el helio. Y allí teníamos la ley de Henry, que tiene su propia ecuación, el cual nos dice que la presión parcial va a ser igual a la concentración del gas disuelto entre el coeficiente de solubilidad. Y pueden ver ahí los coeficientes de solubilidad, que el que tiene mayor coeficiente es el dióxido de carbono, 20 veces más que el oxígeno. Ahora tenemos que recordar los extremos, que son la fase gaseosa y la fase disuelta. La fase gaseosa se encuentra aquí en el alveolo y la fase disuelta sería en la sangre pulmonar. Aquí hay que tener en cuenta el movimiento de los gases entre la fase gaseosa y la sangre pulmonar. ¿Qué factor determina esa dirección neta que se van a estar movilizando los gases? Las diferencias de presiones que existen en la presión gaseosa y la diferencia de presión que existe en la sangre pulmonar. Cuando la presión gaseosa es superior a la sangre pulmonar, los gases van a ir del alveolo hacia la sangre pulmonar, y cuando la presión de la sangre pulmonar vence a la presión gaseosa, entonces los gases se van a movilizar desde la sangre pulmonar hacia el alveolo, ¿no? Entonces así se da el movimiento de la difusión, ¿verdad?, neta de un gas. Va a estar relacionado por la diferencia de presiones que hay entre la fase gaseosa y la fase circulatoria pulmonar. Muy bien, y aquí tenemos, ¿verdad?, una ecuación que nos determina la velocidad neta de difusión en un líquido, que va a estar dado por la velocidad de difusión de las diferencias de presiones, el área transversal, la solubilidad del gas entre, ¿verdad?, la distancia de difusión y raíz cuadrada del peso molecular. Todo esto está representado en estos 5, ¿verdad?, factores que vamos a mencionar. Entre más soluble sea el gas,
más fácil va a ser la difusión del gas. Mayor velocidad de difusión vamos a tener. Entonces esto es proporcional, ¿ya? Cuando más soluble sea el gas, más fácil va a ser la velocidad de difusión. El área transversal del líquido, también proporcional. Entre mayor área transversal, mayor va a ser la velocidad de difusión. La distancia a través del cual debe difundir el gas. Esto sería inversamente proporcional. Porque entre mayor sea la distancia, menor va a ser la velocidad de difusión. El peso molecular también es inversamente. Entre mayor peso molecular, menor va a ser la velocidad de difusión. Entonces las flechitas para arriba significan mayor velocidad de difusión y las flechitas para abajo significarían menor velocidad de difusión. Entonces, entre mayor sea el peso molecular del gas, menor va a ser la velocidad de difusión. Y la temperatura del líquido, proporcional. Entre mayor sea la temperatura, mayor va a ser la velocidad de difusión. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos el coeficiente de difusión, como les mencioné. El dióxido de carbono tiene un coeficiente de difusión que es 20 veces más que el oxígeno. Hablando un poco sobre la presión de vapor de agua. Esto es muy interesante porque la presión del vapor de agua, cuando el aire se humidifica, las presiones de los distintos gases, como el oxígeno, el nitrógeno, vienen reduciendo, ¿ya? Y esto es por la humidificación, por la limpieza del aire, porque recordemos, cuando el aire entra hacia la vía respiratoria, pasan por una zona de conducción donde el aire se humidifica, se limpia, ¿verdad? Y se convierte en aire puro. Generamos una presión que se llama presión de vapor a temperatura constante, que es de 37 a una persona, y la presión de vapor de agua es de 47 milímetros de mercurio. Importante porque esta presión de vapor de agua, como les mencioné, reduce algunas presiones del aire humidificado para tener la misma presión atmosférica, que es de 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Aquí podemos ver lo que acabamos de mencionar. Entonces pueden ver la presión de vapor de agua, que es 47 milímetros de mercurio cuando estamos a temperatura normal de 37. Y pueden ver cómo las presiones de los demás gases vienen disminuyendo, excepto el dióxido de carbono, porque sépanlo que donde hay mayor dióxido de carbono en el interior de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el que produce el dióxido de carbono una vez utilizado el oxígeno. Entonces casi el aire atmosférico es nulo, por eso no se muestran cambios. Mientras que en el aire atmosférico, pueden ver 597 pasó a 563, el oxígeno 159 pasó a 149.3 milímetros de mercurio. Entonces esa reducción hace que se mantenga la misma presión atmosférica, que es de 760 milímetros de mercurio, y así en otros distintos como el aire alveolar y el aire expirado. Ahora vamos a ver la diferencia, porque hay diferencia composición entre el aire atmosférico y el aire alveolar. ¿Por qué existe esa diferencia de presión entre el aire atmosférico y el aire alveolar? Hay 4 factores que determinan esto. Uno de los factores principales es la sustitución parcial de oxígeno. Aquí vamos a ver más adelante, aquí lo tenemos. Entonces esa diferencia de composición entre el aire atmosférico y el aire alveolar se debe a que el aire alveolar es sustituido de manera parcial, y esto es muy importante, ¿verdad? Es muy importante para mantener la concentración de los gases dentro de nuestro tejido ni tan alto ni tan bajo. Segundo, a medida que el oxígeno entra al alveolo, inmediatamente se absorbe y pasa a la sangre pulmonar. De igual manera, el dióxido de carbono que va viajando por la sangre pulmonar, cuando ya llega para ocasionar el intercambio, pasa directamente hacia el alveolo. Y el último factor es la humidificación del aire. Entonces son 4 factores que determinan la diferencia de las composiciones entre el aire atmosférico y el aire
alveolar. Muy bien. Ahora, como decía aquí, el aire alveolar es sustituido de manera parcial. Y esto es muy importante. Nosotros tenemos que sustituir el aire viejo por aire nuevo, pero de manera parcial, con el objetivo de regular las concentraciones, que ni aumenten ni disminuyan. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? La velocidad es parcial. Hay que ir por cada respiración sustituyendo. ¿Cuánto es ese aire viejo? Es decir, el aire viejo se le denomina, ¿verdad?, como capacidad residual funcional. Es decir, que el aire que queda al final de la expiración. ¿De cuánto es la capacidad residual funcional? De 2300 ml. 2300 ml. ¿Ya? Entonces yo necesito sustituir 2300 ml, ¿ya?, de manera parcial. Ahora, ¿por qué de manera parcial? Porque cuando ustedes respiran, en la primera respiración hay algo que se llama volumen corriente, y en ese volumen corriente ingresamos 350. Ya, normalmente el volumen corriente tiene 500. Ya, pero recordemos que estos 500, 150 quedan en el espacio muerto. Es decir, esto no hacen intercambio de gases, solo hacen intercambio de gases 350. Entonces, 350 no va a sustituir los 2300 que hay en el alveolo. Ya, entonces, por cada respiración, nosotros vamos a ir metiendo 350, 350. Se va a expirar la misma cantidad, se expiran 350, y entonces de manera parcial vamos a ir sustituyendo, como pueden ver en esta imagen. Entonces aquí teníamos 2300. Entonces vos comienzas con tu primera respiración y metes 350. La misma cantidad se expira, y así va sustituyendo segunda respiración, tercera respiración, y cuando ya tenemos la 16ª respiración, ya has visto que la mayoría de todo aire viejo ya se sustituyó. ¿Ya? Entonces, ¿por qué la importancia? Como te mencioné, nos ayuda a prevenir aumento de disminuciones de oxigenación tisular y cambio brusco o súbito de gases dentro de la sangre. Nos permite tener un equilibrio, ¿verdad?, un centro respiratorio normal. Ahora, muy bien, otra cosa muy importante, que es la concentración y la presión parcial. Nosotros podemos regular estas dos cosas juntas. ¿Ya? Estas dos cosas juntas a la vez. Y esto está determinado por dos velocidades. La velocidad en la que se va a absorber el oxígeno hacia la sangre pulmonar, ¿ya?, hacia la sangre pulmonar, y la velocidad que va a ingresar nuevamente, ¿verdad?, aire hacia nuestros pulmones. ¿Ya? ¿Por qué? Bien, quiero que relacionen eso. Tanto la concentración y la presión parcial está determinada por dos velocidades. La velocidad que absorbe oxígeno, ¿verdad?, hacia la sangre pulmonar, y la velocidad nuevamente de ingreso de aire hacia nuestros pulmones. Entonces, a medida que ustedes tienen, vamos a buscar un lugar aquí, vamos a explicar eso. Entonces, si ustedes tienen su alveolo, y aquí tenemos la circulación, entonces, cuando entra aire hacia nuestro alveolo, tenemos una gran cantidad de gases, una gran concentración. Vos tenés mayor concentración y por ende tenés mayor presión parcial. ¿Ya? Mayor presión parcial. Lo otro, cuando llega el aire hacia el alveolo, inmediatamente se absorbe, dejándote una menor concentración, y la presión parcial disminuye. Ya, entonces esto está relacionado. Nuevamente entra aire, aumentamos las concentraciones y aumenta la presión. Se absorbe, disminuimos las concentraciones y disminuimos la presión parcial. Entonces, tanto la concentración y las presiones parciales, ¿verdad?, está determinada por la velocidad. ¿Ya? Tanto en la manera que se absorbe el oxígeno hacia la sangre pulmonar y la velocidad que ingresa desde la atmósfera hacia los pulmones. Muy bien. Aquí pueden ver ustedes una tabla, una gráfica que nos habla sobre la concentración y la presión del dióxido de carbono en el alveolo. Nos dan dos curvas. Una curva que está en roja, que algo normal, ¿verdad? Una curva rojita que nos representa algo normal,
que esto equivale, ¿verdad?, a 200 mililitros de dióxido de carbono por minuto. Recordemos que nuestro cuerpo, nuevamente, es el que produce el dióxido de carbono. Y ahí pueden ver una curva azul, que esto es aumento de producción del dióxido de carbono. Puede ser, por ejemplo, una persona que está haciendo ejercicio, una persona que está, ¿verdad?, con sepsis, algo, ¿verdad?, por el estilo, que aumentó la ventilación, que aumentó la producción del dióxido de carbono. Entonces pueden ver aquí. Esto se relaciona, muchachos, muy importante. Se está relacionando aquí que la ventilación alveolar es inversamente proporcional, ¿verdad?, a su presión parcial. Es decir, cuando tenemos mayor ventilación alveolar, la presión parcial del dióxido de carbono alveolar disminuye. Y cuando tenemos menor ventilación, la presión parcial del dióxido de carbono aumenta ligeramente. Para mantener un equilibrio de esto, muchachos, pues tenemos un punto de corte, que es el sitio A. Este sitio A constituye el 40 milímetros de mercurio. Es decir, que en 40 milímetros de mercurio nosotros tenemos un punto que nos beneficia para tener regulado la eliminación del dióxido de carbono por medio de la ventilación, ¿ya? Tanto en lo normal, que pueden ver que es normal, está a una presión ahí de 20, 25, ¿verdad? Y así sucesivamente. Nuestro sitio A de 40 milímetros de mercurio, ¿verdad?, que mantiene esa eliminación continua de los alvéolos para la eliminación del dióxido de carbono, ¿ya? Muy bien. Aquí tenemos, ¿verdad?, la parte que la presión del dióxido del carbono aumenta directamente a su velocidad de excreción del dióxido de carbono. Cuando tenemos, pues las presiones se tienen que aumentar. Y aquí seguimos hablando un poco sobre el aire y el espacio muerto del aire alveolar, porque nos tenemos que preguntar cómo está compuesto el aire que nosotros exhalamos, que nosotros expiramos, mandamos hacia la atmósfera. De igual manera nos dan dos presiones: la presión de oxígeno, que sería esta línea roja, que estamos a una presión de 150, y nos dan al mismo tiempo una presión del dióxido de carbono, que es de 0. Entonces, si ustedes miran, esta curva azul está representada la presión del dióxido de carbono y la rojita está presentada por el oxígeno. Iniciamos con una presión mayor, ¿verdad?, de 150, y a medida que vamos avanzando puedes ver que la presión de oxígeno va disminuyendo y la presión del dióxido de carbono va aumentando, ¿ya? Entonces, en primer momento, el aire que nosotros expiramos es el aire que queda en el espacio muerto. Es el primer aire que nosotros expiramos, que sería 150, ¿ya?, que quedó de los 500 que entró del volumen corriente. 150 se queda en el espacio muerto y el primero que nosotros expiramos. Se combina luego este aire muerto con el aire alveolar, y esto es la constitución del aire expirado que nosotros mandamos. Entonces, una combinación, primeramente sale los 150 que con el espacio muerto, y luego se combina con el aire alveolar. Pueden ver que nos arrancamos con una presión alta, y a medida que vamos avanzando el oxígeno viene disminuyendo y el dióxido de carbono va aumentando. Bien, ahora hablemos sobre la membrana respiratoria, que es fundamental porque por ahí se está llevando a cabo la difusión. Los gases importantes, oxígeno y dióxido de carbono, están atravesando. Entonces tenemos que saber cómo está constituida la membrana respiratoria. De igual manera, algunos factores que la determinan la velocidad de difusión. Aquí está representada la unidad respiratoria, que tiene una gran cantidad de resacos alveolares. Y si damos un poquito de zoom, vamos a ver la membrana respiratoria, que es algo muy fino, una membrana muy delgadita, que está constituida por 6 capas, que sería la capa de líquido del surfactante, el epitelio alveolar, la membrana basal epitelial, el espacio intersticial, la membrana basal capilar y el endotelio capilar. Entonces tenemos 6 membranas, ¿verdad?, muy importantes, 6 capitas que constituyen la membrana respiratoria, por el cual los gases van a difundir. Van a haber factores que influyen la velocidad de difusión a través de la membrana, como el grosor de la membrana.
Entre mayor grosor tenga la membrana, menor va a ser la velocidad de difusión entre la fase gaseosa y la fase disuelta. Ejemplo, un edema. ¿Ya? Un edema pulmonar. ¿Ya? El paciente tiene un edema pulmonar, va a engrosar la membrana y va a tener una disminución de velocidad de difusión. Una infección, ya sea neumonía, ¿verdad? EPOC, asma, todo eso, ¿verdad? Puede aumentar el grosor de la membrana. El área superficial de la membrana. Entre mayor área superficial, ¿verdad? O aquí menor área, ¿verdad? Aquí sería menor área. Entre menor área superficial, menor va a ser la velocidad de difusión. Ya, o ejemplo sería el efisema. Ya, en el efisema pueden ver ustedes, vamos a hacer un poquito del zoom. Aquí pueden ver ustedes que tenemos los alvéolos con sus paredes correctamente. Aquí tenemos un área superficial muy buena. Por aquí hay una difusión. Pero ¿qué pasaría si se pierden las paredes, como está pasando aquí? ¿Ya? Si se pierden las paredes, muchachos, pues se pierde también, se reduce el área superficial del alvéolo y no hay difusión. Ya no perdemos la difusión. Ya perdemos la difusión. Entonces, el paciente con efisema tiene una velocidad de difusión muy baja. El coeficiente de difusión, entre mayor solubilidad tenga el gas, mayor va a ser la velocidad de difusión y la diferencia de presiones que hay, ¿verdad? Entre tanto el alvéolo y la sangre pulmonar, que es lo que explicamos, ¿verdad? Cuando la presión del alvéolo vence la presión de la sangre pulmonar, el oxígeno pasa hacia la sangre. Y cuando el dióxido de carbono, ¿verdad? Ya estando en la sangre pulmonar, su presión es superior a la que se encuentra el alvéolo, pues pasa hacia el lado contrario. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces son factores muy importantes a tener en cuenta. Ahora vamos a tener la siguiente parte, que es coeficiente de ventilación perfusión. Muy importante el coeficiente de ventilación perfusión, porque lo vamos a ver en muchas patologías, cuando estén rotando por medicina interna, ¿verdad? Cuando estén en cuidado intensivo y estén monitoreando un ventilador. Entonces esta parte es muy importante tener en cuenta. Vamos a hablar que el efecto coeficiente de ventilación perfusión está determinado por la ventilación alveolar y por la difusión. Ya, aquí pueden ver ustedes que vamos a estar siguiendo hablar sobre la presión de oxígeno y la presión del dióxido de carbono. ¿Ya? Y estos factores, tanto la presión de dióxido de carbono y el oxígeno, va a estar determinado por la ventilación alveolar y por las transferencias, que la transferencia sería el intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces, ventilación, ¿en qué consiste? En entrada del aire hacia el alvéolo. Y la transferencia, la velocidad de transferencia, es el intercambio. Y esto lo podemos mencionar sobre la perfusión. Entonces, el intercambio, ¿verdad? O perfusión, es la sangre que va a llegar hacia los pulmones. ¿Ya? Entonces, tengamos en cuenta eso, para que ya manejemos eso. Ventilación, el aire que entra hacia el alvéolo. Y la perfusión, toda esa sangre que está llegando a nivel pulmonar para hacer intercambio de gases. Ya, ahí tenemos. Ahora, ¿cómo está compuesto el coeficiente, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro valor normal de coeficiente de ventilación? Es de 0.8. En mucha literatura te ponen rangos 0.8 a 1.0, 0.8 a 1.2, ¿verdad? Entonces iniciamos con este punto de corte, que es de 0.8. Entonces se expresa de esta manera: VA entre Q. VA significa ventilación alveolar entre la perfusión. La ventilación alveolar sería, ¿verdad?, esa cantidad de aire que llega a nuestro tejido. Recordemos una fórmula rápida que nosotros hicimos en el inicio de la clase de ventilación pulmonar, que era el volumen corriente menos lo que queda en el espacio muerto, que era 150. ¿Ya? 500 menos 150 nos da 350. Entonces queríamos saber el volumen minuto, ¿verdad? 350. Una persona que tenga una respiración de 12 te da 4200, ¿ya? ml. Si paso a litro, 4.2 litros, ¿ya?
Y la perfusión va dado con el gasto cardíaco. ¿Ya? Va dado con el gasto cardíaco. Ya, un gasto cardíaco a una persona normal, porque la sangre, como les mencioné, la perfusión es la sangre que va a llegar hacia los pulmones, puede ser de 1.2 el gasto cardíaco. La división de estos dos te da 0.8. ¿ya? Y aquí también te lo determino de otra manera, que la ventilación alveolar, que serían 4200 ml, entre la perfusión que está por el gasto cardíaco, la división esto te da 0.8. Esto también lo miramos en circulación pulmonar, porque hablamos sobre la presión hidrostática, es decir, una persona que está de pie, de cuánto es su presión. Igual pasa a nivel pulmonar, ¿ya? Nosotros tenemos una presión a nivel del corazón, pero arriba hay una presión, ver arriba de los pulmones, en la parte superior hay una presión que es baja, y en la base hay una presión que es muy alta. Vean, la baja es de 15 milímetros de mercurio, inferior a la que se encuentra a nivel del corazón, y la alta es 8 milímetros de mercurio, superior a la que se encuentra a nivel del corazón. ¿ya? Aquí esto ya lo mencionamos y se relacionan a las zonas de los pulmones. También tenemos 3 zonas, y las 3 zonas están determinadas por 2 presiones: la presión de los capilares, las paredes alveolar, que permiten que el capilar no se cierre, que esa presión mantenga siempre abierto el capilar, y la presión del aire alveolar externo, que es la que está fuera del capilar, haciendo, ¿verdad? Ejerciendo e intentando cerrar el capilar. Cuando la presión del aire alveolar vence a la presión de las paredes alveolares, inmediatamente lo cierra completamente. ¿ya? Entonces esto está relacionado a una zona 1, donde hay ausencia de flujo sanguíneo. ¿ya? Y ahí pueden ver la zona 2. La zona 2 tenemos un flujo intermitente, porque la presión del capilar vence ligeramente a la presión del aire alveolar durante la sístole, solamente durante la sístole. Por eso hay un flujo intermitente. La zona 3, la presión de los capilares vence a la presión del aire alveolar en todas las porciones del ciclo cardíaco. ¿ya? Y tenemos un flujo continuo. Normalmente nuestros pulmones tienen la zona 2 y la zona 3. ¿Podemos convertir la zona 2 en zona 3? Sí, podemos convertirlo durante el ejercicio. Aumentamos nuestro gasto cardíaco, aumentamos y multiplicamos los números, los capilares abiertos, aumentamos su diámetro, aumentamos su flujo sanguíneo, y la presión pulmonar también aumenta. Ahora tenemos el espacio muerto, que el espacio muerto lo hemos venido hablando, que el 150 equivale del aire que no hizo intercambio de gases. De los 500 que entran de volumen corriente, 150 se quedan atrapados, ¿verdad? Y tenemos el espacio muerto alveolar, que son los 350 que llegaron. Los 350 llegan al alveolo, y los 350 se absorbe, dejándote a 0. Entonces, él asuma el espacio fisiológico, él asuma el espacio anatómico y el espacio alveolar, que te da 150. Ahora, muy bien. Vamos a hablar sobre anomalía de ventilación-perfusión, teniendo en cuenta el shunt alveolar, conocido como cortocircuito, y el infinito. Tal vez en otra literatura te mencionen 2 más, como por ejemplo el coeficiente de ventilación-perfusión disminuido. Es decir, que está menor a 8, pero no llega a 0. Y tener el coeficiente de ventilación-perfusión aumentado. Es decir, que está mayor a 0.8, pero no llega al infinito. Entonces, hay 4, ¿verdad? Alteraciones, pero nosotros vamos a explicar las 2 más importantes. El coeficiente de ventilación-perfusión 0, que se conoce como shunt alveolar, y el coeficiente de ventilación-perfusión infinito, y vamos a relacionar alguna patología. Aquí tenemos la ventilación-perfusión. Tenemos el shunt alveolar, que se conoce como cortocircuito, lo normal, y el infinito. Nosotros dijimos que de 0.8 lo normal. Y va relacionado con la ventilación y la perfusión, con la que entra el aire hacia el alveolo y lo que la sangre pulmonar está pasando y ocasionando intercambio de gases. Vamos a relacionar esas 2 cosas.
¿Qué pasa en el chun alveolar? En el chun alveolar se pierde la ventilación. Ya se pierde la ventilación, pero tenemos perfusión. La perfusión se sigue dando, pero aire de la atmósfera hacia los pulmones no se da. Aquí tenemos una presión nosotros parcial del oxígeno, que era de 104 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, si no está pasando el oxígeno hacia el alveolo, ¿qué pasa con esa presión? Se reduce. ¿Ya? Se reduce y puede llegar a 40 milímetros de mercurio. Aquí tenemos una presión dentro del alveolo también de dióxido de carbono que era de 40. Pero como hay perfusión, recuerden que nosotros estamos mandando dióxido de carbono desde nuestro tejido hacia los pulmones. Como hay perfusión, el dióxido de carbono está pasando. ¿Qué pasa con esta presión? Aumenta. Puede llegar a 45. Entonces, si ustedes miran, 45 la presión parcial del dióxido de carbono y 40 la presión parcial del oxígeno. Igualamos idénticamente a las presiones que se encuentran en la circulación pulmonar. En otra lámina van a entenderlo mejor, pero ya quiero que vayan con esa idea. Y aquí tenemos el infinito. ¿Ya? En el infinito tenemos un paciente que perdió la perfusión, pero sí tiene ventilación. Imagínate que se creó un coágulo, un tromboembolismo pulmonar, no está dejando que la sangre pase, por ende no hay perfusión, pero sí estamos ventilando. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión del dióxido de carbono si no hay perfusión? Cae directamente a cero. ¿Y qué pasa con la presión del parcial de oxígeno? Está entrando, pero no se está absorbiendo, está aumentando su concentración, haciendo que llegue a 150, casi igualando a la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, estas son algunas alteraciones sobre el coeficiente de ventilación, perfusión. Y aquí tenemos, miren. Entonces, ahí pueden ver las presiones normales dentro del alveolo. Tenemos una presión de dióxido de carbono de 40, el oxígeno de 104. Y en la sangre pulmonar vamos a tener una presión de dióxido de carbono de 45 y una presión parcial de 40. Pueden ver ustedes esto, que cuando existe un chun alveolar se pierde la ventilación. No entra aire, pero sí hay perfusión. ¿Qué pasa con la presión del oxígeno? Disminuye, cae a 40. ¿Y qué pasa con la presión del dióxido de carbono? Aumenta a 45, igualando las mismas presiones que se encuentran en la sangre pulmonar. Y aquí pueden ver, ¿ya? Entonces, como la presión cayó, ¿verdad? A 40, a 45. Pueden ver aquí en el infinito, se pierde la difusión, pero hay ventilación. Como no hay intercambio, no está pasando el dióxido de carbono al alveolo, cae a cero. Y el oxígeno pues aumenta porque está llegando, ¿verdad? Casi igualando a las presiones parciales del oxígeno de la atmósfera. Y esto pues ha sido, muchachos, nuestro tema. Ya para cerrar, estos son algunas enfermedades que pueden alterar nuestro coeficiente de ventilación perfusión, como EPOC, efisema, bronquitis y asma. Y ahí tenemos una motivación. Si tu compañero no sabe un tema, ¿por qué no lo enseñas? ¿Acaso estudiar medicina no es para curar? ¿Quién dijo que era para ganar, verdad? Entonces, con esto hemos finalizado nuestro tercer tema de la unidad de fisiología respiratoria. Vamos a tener una evaluación de la siguiente semana, que lo va a mandar por el grupo que tenemos. Nos vemos, muchachos, cuídense. Cualquier duda, estamos en el grupo de WhatsApp.